Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo un video nuevo sobre Kalanchoe. En específico este Kalanchoe luciae, me los puse aquí atrás para que los vieran en la introducción, porque también por ahí atrás tengo otro, pero pues ese no lo puedo sacar. Y aparte tengo otro pequeñito, también en una maceta que más adelante en el video veremos. Bueno, pues en este video vamos a hablar sobre el Kalanchoe luciae, cómo es, sus características, sus cuidados, más aparte trasplante a alguno de ellos que ya necesitan. Y también todas las adversidades que han pasado. Bueno, pues entonces sin nada más que decir, pues acompáñenme. Bien, se los presento más de cerca. Este es el más grande que tengo. Miren, voy a poner mi mano. Aproximadamente yo pienso que la circunferencia es de unos 40 centímetros. Es enorme. Está acompañado aquí con una plantita que no sé, creo que parece cuna de Moisés, no sé. Y con esta. Y bueno, ya está cambio, pero ese lo vamos a hacer más adelante porque lo quiero poner en una maceta muy especial que tengo de talavera. Por este lado tengo otro más pequeñito que lo adquirí hace poco. Este ya lo vi en Home Depot, andaba muriendo, pero lo salvé y todo tenía hongo. Pero miren, todo esto le pasó por el granizo. Ay, pobrecito. Y acá atrás tengo uno que ya tiene muchos años y ahí tiene bastantes bebecitos, como pueden ver. Aquí se anda intrometiendo la palita. Y miren, bueno, pero pues ahora ya les voy a hablar de sus características y sus cuidados. Bien, jardinautas, pues ya estamos aquí, ya cerquita. Y miren, me traje estos dos porque en el principio les enseñé que una la tengo en la jardinera y hay otra que ahorita se las presento, que la voy a estar juntando con esta preciosa en otra macetita. Pero primero, y en lo que lo voy haciendo, les voy a estar hablando sobre ellas. Para el principio, estas plantitas son de la familia de las crasuláceas y ellas se dan mucho en la parte que es África, Sudáfrica, Mozambique, ese tipo de partes. Su género es el Kalanchoe. Bueno, mucha gente les dice calanques, calanchoes. Bueno, yo me voy a basar así, Kalanchoe. Y los calanchoes se pueden considerar suculentas por lo mismo de su especificación de que son carnosas y guardan agua sus hojitas. Miren, les voy a presentar el más grande que tengo. Este es gigantesco. Ahorita quiere agua porque ya me he dado cuenta que no le retiene muy bien su tierra, porque esta tierrita es nada más así como de hoja y esa tierrita no retiene mucho la humedad, aparte de que es una planta muy grande y entonces cuando tenemos plantas muy grandes tenemos que estar hidratando más frecuentemente por lo mismo de su tamaño. Bueno, estas plantitas se caracterizan por tener estas hojas como en forma de paletita con chamoy, les digo yo. A veces se les pone el chamoy, o sea, rojito. Yo quiero aportar un poco de humor para que no sea tan aburrido esto. Además, pues sí soy medio chistosita. Entonces, bueno, pues esa es una característica que su hoja es en forma de paletita. También hay veces que se pueden como hacer en una forma de corazoncito, miren, así como en esta. Y tienen una particularidad que son pruinosas. La pruina es una capa como de talco, más o menos semejándolo, que tienen las suculentas o algunas de las suculentas. Miren, les voy a enseñar. Aquí la pruina se le ve muy bien en el tronquito. Es ese blanquito que tiene ahí. Y bueno, esa capita les ayuda a protegerse más del sol, de los rayos del sol. Entonces, pues es como su protección, ¿no? Estas plantas son monocárpicas, quiere decir que se reproducen una vez en su vida. Entonces, lo monocárpico, pues ¿cómo se reproducen las plantas? Pues floreciendo, ¿no? Entonces, cuando florecen, por eso dicen que mueren,
porque florecen y esa es su única reproducción que tienen. Y después de que, de que ellas florecen, pues van muriendo. Igual también quiero aclarar de que no van a florecer en un día y van a morir al otro. A veces ese proceso tarda meses. Entonces, pues yo soy de la idea de que hay que dejarla ser. Si queremos hijos, pues la verdad es que ellas son buenas para dar. Y la verdad es de que yo pienso que, pues ni decapitarlas, ¿no? O sea, sí he hecho a veces ese tipo de cosa de cortarlas del tallo porque pues hay veces que lo necesitan cuando están enfermas o se van a pudrir o que hay que salvarles. Pero yo por lo general no soy muy afecta a hacerlo porque también pues hay que tener espacio, ¿no? Y entonces pues mejor me gusta tenerlas así. Y cuando llego a ver otra y me gusta, pues la adquiero y entonces las junto. Bueno, pues ese es un poco de ellas. Ahora voy a bajarla porque como es muy grande, me tapa toda. Y ahora les voy a presentar esta y vamos a ir hablando. Bien, miren, esta plantita sufrió un percance. Cayó granizo y toda me la deformó a la pobre. Miren. Entonces, esa parte de la naturaleza y son cosas que debemos de entender. Ahora, ¿por qué les pasa esto en específico a mis plantas? Porque yo decido tenerlas al aire libre. Hay veces que sí las protejo del sol, ¿no? Y les pongo malla sombra y cosas así, porque pues sí, hay veces que pues pobrecitas, ha cambiado mucho el clima, en específico esta semana ha sido una ola de calor muy intensa, entonces por eso pues hay que prevenir eso. Hablando de otra cosa sobre de ellas, estas plantas no, por lo general no se reproducen por hojas, les digo, son plantas que dan hijitos muy fácilmente, pero hay veces que pues nos desesperamos y queremos tener más y más, o a lo mejor por venta, no lo sé, pero es muy difícil que se dé por hoja. Y yo me doy cuenta porque en alguna ocasión se le ha caído y ha estado en buen estado y pues ahora no me ha dado, ¿no? Y en dado caso que se diera, pues yo me imagino que ha de ser un proceso muy largo y muchas veces también caemos en esa situación de que nos desesperamos y queremos que nos den un mes un bebé y hay muchas veces que pues las hojitas hay veces que dependiendo del grosor de sus hojas y la, el género que sean, se tardan en dar bebés. En eso luego les hago un video, está hablando específicamente de eso. Y bueno, pues les enseño, ella está toda tasajeada, no es un descuido porque les digo, al final están a la intemperie y deben de sufrir algunas cosas, aparte de que esta plantita cuando la compré en Home Depot y ya saben, bueno, no sé si muchos vayan ahí a comprar plantas. Yo soy muy tendente a escoger plantas ahí cuando las veo que están sufriendo y me gustan. Digo, ay, pobrecita, y aparte que las dan súper baratas. Y pues las trato porque igual hay que darles una oportunidad. Al final de cuentas, yo creo que a veces se les muere y las tiran. Entonces, más si están en oferta. Y entonces yo les doy esa oportunidad. Y las salvé de un hongo porque traía hongo, porque pues como que ahí son muy tendentes a regarlas diario y las llegan por encima y pues no son lugares ventilados y cosas así, y le dio como un hongo foliar. Posiblemente pudo haber sido este hongo foliar que se pega mucho que se llama oidio y pues entonces le apliqué un fungicida a base de cobre que se lo quita muy bien y más aparte hay que estarla poniendo al solecito para que se recupere. Y bueno, pues ahora les voy a presentar otro bebecito que tengo por acá abajo en mi charolita. Lo acabo de sacar porque lo tenía en una macetita junto con otros. Este igual traía un honguito porque lo tenía abajo. Miren, de hecho, esta hojita está todavía con estragos de eso. Ya no lo tiene, pero ahorita se la voy a estar recortando. No se la arranco porque luego les hago mucha laceración y pues pobrecito, mejor se la recorto así de lo que tenga malo. Y la voy a estar juntando con esta para que estén las dos juntitas en una macetita más grande. Miren, espero yo que sea más grande porque de hecho creo que esta maceta es grande, miren, pero esta tiene como un poco más de profundidad y esta pues creo que tiene mucho sustrato, igual que pues por eso se ve muy así solita.
quería poner esta acá, pero mejor las pongo en esta, ya para que se queden juntitas y ya las pueda poner yo más, como son del mismo especie, ponerlas más hacia el sol. Pues mira, pues les decía, voy a empezar a hacer un mejor ángulo. Disculpen, es que todavía no entiendo mucho cómo acomodarme con la cámara, es mi coco, pero bueno, trato de hacer lo mejor posible. Entonces bueno, voy a estar retirándole la tierrita en la que sigo platicando de ellas. Pues bueno, ellas son plantitas que les gusta el sol. Mucho, 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 mucho. Pero tampoco sin exagerar, como todo, ¿no? O sea, son resistentes al sol porque tienen esa peculiaridad de ser pruinosas y eso les ayuda a que el sol no las maltrate tanto, pero sí se llegan a quemar. Entonces, pues, primer consejo, les gusta el sol. Yo considero que todo este tipo de plantas que son suculentas, sí, la verdad les aconsejo que si las quieren tener y tienen espacio en una ventana que les haga corriente de aire, pero sobre todo si tienen espacio en un patio o en una azotea que les resguarde un poco del sol a ciertas horas cuando es intenso, mejor las tengan ahí, porque son plantas que necesitan sol, porque pues vienen de lugares de sequía o sin sequía, ¿no? Entonces, pues sí, yo considero que debería, bueno, más bien, yo digo que deberían de considerar el hecho o hacerles un espacio a la intemperie. Miren, voy a hacer una pausa, acabo de quitarle lo más que podía de tierrita, la voy a agregar aquí. Esta tierrita está buena, es como de turba o de coco, que es esponjosa y a la vez es liviana, o sea que no se hace masa. Entonces pues la voy a estar colocando igual ahí porque pues está buena la tierra. Les digo que el problema que tenía nada más era foliar, o sea, por el riego que le daban y porque no había ventilación. Y ahí viene eso, el por qué les digo que mejor las tengan en lugares ventilados y a la intemperie. Ay, pese mi batidero. Pero bueno, entonces es muy importante eso. Ahora, en la cuestión del agua, pues todo, o del riego, todo va a depender de cómo se ve. Si se dieron cuenta, la primera que les enseñé es un calanchoe más grande, entonces ella pues requiere más de agua. Y si nos pusiéramos a hacer algo en específico para ella, pues también necesitaría un sustrato con mayor retención de agua, que lo ideal es ponerla en una maceta más grande, pero les digo que eso lo voy a estar haciendo después porque tengo una maceta grande que desocupé de talavera muy bonita y ahí la voy a estar poniendo, pero ahorita no tengo la suficiente tierra o el suficiente sustrato para llenarla. Entonces cuando ya lo tenga, pues entonces ya consideraré cambiarla y ya les voy a documentar eso también. Bueno, pues miren, ya aquí la coloqué tirada hacia una orilla. Yo creo que le voy a hacer más profundidad porque tampoco quiero que quede tan arriba su raíz. Ahí está. Y porque la voy a acompañar con la chiquitina que les enseñé. Miren, esta chiquitina ya tiene bebés, tiene 1, 2, 3 bebecitos. Miren, está bien chula. También está muy bien, acabo de sacarle otra macetita. Y pues vamos a hacer que se acompañen aquí. Van a durar un poco tiempo porque estas relativamente son rápidas de crecer y más cuando se sienten a gusto y más cuando tienen su buena ubicación, les digo, y tierrita que les alimenta todo. Entonces, pues en lo que dura, vamos a decir que si le dura un mes, pues en un mes lo vuelvo a cambiar. Al final me encanta hacer estas cosas y pues no se detiene, ¿verdad? Entonces, bueno, les sigo platicando sobre de ellas. El riego es relativo, les digo, es mucho de observación, no hay una regla. Lo que sí, para regar, no, lo que sí es de que, por ejemplo, no son plantas que se tengan que estar regando constantemente si su sustrato sigue estando húmedo, porque pues tienden a que, como ellas
digamos que están acostumbradas o son especies que nacieron para sequías y calores extremos y esas cosas, pues no van a estar requiriendo. Aunque también me he dado cuenta que de todo depende de cómo uno las acostumbre. Pero si ustedes la riegan muy constantemente, pues sí la van a hacer propensa a que les dé hongo o pudrición, ¿no? Estas plantas son muy resistentes. Yo la verdad no, casi nunca hasta ahorita la fecha, les digo que porque se excedió en el riego y esta pequeña que estaba en la terraza no le daba mucho el sol y yo creo que eso le afectó. Le daba más sombra y más humedad porque llovía y le caía en esa caminata, la tenía mucha agua, entonces sufrió del honguito. Pero en realidad son plantas que no sufren de plaga, se los digo muy honesto, ni cochinilla ni nada de la que he visto que tenga. Y también pues todavía no me han florecido, pues tampoco pues algo bien ese riesgo, porque muchas veces también cuando florecen pues corren el riesgo de que en las florecitas se empiece a albergar plagas, porque les gustan, porque se alimentan de ellas y así. Entonces pues yo les digo, es una planta que no necesariamente batallarás con plagas. Y también es una planta muy resistente. Es una planta que yo las clasifico así, que les gusta el abandono, o sea, que realmente pueden estar ahí, sin darles nada, y siguen viviendo y se adaptan muy fácilmente a donde las pongas. Son nobles, la verdad. Y otra cosa que no he dicho que es muy importante, son hermosas. Y para tenerlas en un jardín, adornan, pero créanme, súper padre. Les digo, estas pobrecitas andan recuperándose, pero ya van ahí en su ápice, creciendo muy bonito, y esta igual ya va dándose. Entonces sí consideren tenerlas en su jardín. Son fáciles de conseguir, no son tan difíciles, no son caras. Les digo, pueden tener una pequeñita y la cultivando hasta que crezca. Lo que sí es que hay que tener mucha paciencia, y como les estaré diciendo en todos los videos que subo y en donde se presenta oportunidad, hay que ser muy pacientes. Las suculentas algunas pueden ser muy rápidas en muchos aspectos, como es el crecer, el cambiar de color y cosas así, pero también son plantas que hay que tenerles mucha paciencia, porque tienen su ciclo como otras plantas. Por ejemplo, a diferencia de las plantas que son de flores, pues esas plantas a mí se me hacen súper rápidas, evolucionan, sacan flores y bueno, ¿no? Y pues ya, ahí también es su ciclo. Pero estas plantas pueden durar años, y por lo mismo de que duran años, bien cuidadas claramente, pues hay que tenerles más paciencia porque sus ciclos son un poco más lentos, ¿no? Entonces, sobre todas las cosas es que si consideran tener esta plantita, le den una ubicación y bajarlo como la que yo tengo en la jardinera. Así viven mejor, así no se preocupan, y cada que suben o cada que salen a verlas a su jardincito, pues ahí están y van, y ya puedes estar observando toda la evolución que tienen. Pero pues estas las quise poner en macetita porque quiero hacer acá mi rinconcito junto con todos ustedes, que ahí voy de poco en poco hablando de ellas, trasplantando, y ya llegará el momento en el cual ya estén muy padriuris y les pongamos su ubicación y decoremos toda esta parte de atrás. Disculpen la facha de mi escenario, pero pues les digo, yo quiero hacerlo con ustedes y más adelante estaremos gradualmente haciendo. Y bueno, pues así quedó esta preciosa. Y pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario, déjenmelo saber, o vayan a mi Instagram, síganme a mi página de Facebook. Me pueden encontrar como Fátima Jardinauta en todas las plataformas, que es YouTube, Facebook e Instagram. Y me pueden hacer todas las preguntas que quieran y yo se las voy a ir contestando, ya sea ahí o ya sea en un video. Si tienen dudas, si quieren saber algo de mi jardín, algo de lo que haga, ustedes díganmelo, porque eso pues yo la verdad lo considero muy preciado para poder seguirles haciendo video. Y bueno, pues les dejo con esta preciosa. Ya les dije a grandes rasgos qué es lo que se tiene que hacer con ellas, o cómo es que yo las cuido, más bien cómo es que yo las cuido y cómo es que yo las alimento.
Y bueno, pues con esto me despido. Voy a poner a mis 3 plantitas de esa especie juntas. Les voy a hacer un pandeo. Ahí se los dejo para que se deleiten y vean qué preciosidad de plantas. Ellas toman unos colores muy espectaculares con el sol y con el frío. Ahorita a esta le ha dado poco el sol. Ahorita nada más la puse aquí para que la vieran. Y está medio pintadita. Pero ella sí ya vive totalmente al sol, a la lluvia y a todas las inclemencias del tiempo. Pero vean, ahorita ya estamos entrando al verano, aunque pues la primavera también fue muy recia en cuestión del calor y del sol. Pero bueno, eso quería mencionarles porque se me andaba escapando. Y pues en invierno también toman esa tonalidad rojiza más intensa. A veces se tienden a pintar totalmente del color rojo. Pero también hay que mencionar que aquí en la zona en donde yo vivo, que es Puebla, pues el frío no es tan intenso. Entonces, pues igual no ha alcanzado a ver yo que ella se ponga roja totalmente, ¿no? Y bueno, aquí les dejo el bellísimas de cómo quedaron. Esperemos su pronta recuperación. Y si quieren saber en un tiempo cómo van, ahí les estaré documentando. Y bueno, pues que tengan un hermoso día. Nos vemos la próxima. No se pierdan mis videos porque voy a estar siguiendo muchas cosas. Y bueno, les mando un beso. Hasta luego. Bye.